En junio del año 2011, el Banco Central Europeo cambió sus políticas y decidió que los tipos de interés tenían que bajar. Y bajó los tipos de interés. Durante 11 años, es decir, hasta julio del año 2022, el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés muy bajos. Incluso hasta colocarlos muy cerca del negativo. Hemos conocido los llamados tipos de interés cero, ¿verdad? ¿Os acordáis? O los negativos incluso. Bien. En julio del año 2022, el Banco Central Europeo decidió cambiar su política y decidió que los tipos de interés, pues había que empezar a subirlos. Y esa política la ha mantenido hasta junio del año 2024, es decir, hasta hace, pues, muy poquitas semanas. A partir de ese momento, el Banco Central Europeo ha decidido que hay que volver a bajar los tipos de interés por razones varias relacionadas con la inversión, con el crecimiento, con la inflación, con el que se mueva más o menos el dinero en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tiene también otras consecuencias. Tiene consecuencias para nuestros ahorros, para los ahorros que tenemos depositados en el banco y que, con perfiles conservadores, estoy hablando de dineros colocados a la vista o en depósitos a plazo, pues van a verse afectados. Y voy a tratar de explicaros el porqué. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias una vez más por estar ahí, por prestarme esa confianza que me demostráis todos los días, cada vez que dais un like, cada vez que dejáis un comentario, cada vez que me hacéis llegar algún mensaje vía privada. Sí, las expectativas son que el Banco Central Europeo no ha hecho más que comenzar a bajar los tipos de interés. Esto va a continuar. Y se da por hecho que en septiembre, es decir, dentro de muy poquitas semanas, la Reserva Federal de los Estados Unidos va a bajar los tipos de interés y ello va a conllevar que dicha bajada va a suponer una merma de 50 puntos básicos. Diréis, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros lo que pase en los Estados Unidos? Nos interesa mucho, nos interesa muchísimo, porque vamos a rebufo. Esa es la realidad. Porque si la Reserva Federal se prevé y se da por hecho que va a provocar esto, en la zona euro, en septiembre, se da por hecho que van a bajarse también 25 puntos básicos los tipos de interés y todo ello va a conllevar una bajada o una reducción en la rentabilidad de los ahorros privados de los ciudadanos españoles. Sobre todo en lo que tiene que ver con los ahorros que voy a calificar como de conservadores, es decir, aquellos que buscan obtener una rentabilidad sin ningún tipo de riesgo. Como he dicho antes, los dineros colocados a la vista o en depósitos a plazo, principalmente las famosas YPF o tradicionalmente llamadas los plazos fijos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque los bancos españoles, que han sido los que menos han pagado de todos los bancos europeos, pese a que los tipos de interés hayan subido por parte del Banco Central Europeo, ahora encuentran, además, un argumento todavía mayor para tratar de reducir aún más la escasísima rentabilidad que les daban a aquellos ahorradores que sí han exigido, a partir de junio del año 2022, que se les remunerase algo decentemente los dineros que tenían colocados en esos bancos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el ahorrador va a tener que cambiar de estrategia. Porque si el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés, eso va a suponer que va a bajar también la rentabilidad de sus ahorros. Y si tiene colocados dineros a la vista en cuentas remuneradas, tiene que tener cuidado. Porque en un principio existe un contrato con el banco, en virtud del cual el banco te va a pagar un tipo de interés interesante, entre comillas, si se trata de una cuenta remunerada. Pero cuidado, porque
Al tratarse de un contrato de carácter indefinido, de duración indeterminada, como es un contrato de cuenta a la vista o un contrato de ahorro a la vista, el banco está legitimado. Si la política de tipos de interés varía y entiende que se puede haber perjudicado por ello de una manera sustancial, está legitimado para, eso sí, con una antelación de 2 meses, indicarte que va a proceder a cambiar las condiciones pactadas inicialmente. Con lo cual, si te daba X, ahora te puede dar X menos 1. Y lo puede hacer porque está legitimado para ello. Es el riesgo que puede tener un dinero colocado a la vista y que esté remunerado. Porque el banco tiene siempre ese as debajo de la camisa. Y lo puede utilizar. Eso sí, tiene que advertírtelo con 2 meses de antelación para que seas tú el que decida si quieres seguir manteniendo ese contrato con el banco o desistir de él. Esto no ocurre con los plazos fijos, porque el plazo fijo es un contrato de duración determinada. Y por mucho que varíe el tipo de interés, el banco tiene que ajustarse a lo pactado y no puede modificar las condiciones inicialmente contraídas con el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a lo mejor hay que hacer un planteamiento que tiene que ver con un cambio de estrategia. Porque si hoy me ofrecen, por poner un ejemplo, un 2,5% por una YPF y me ofrecen a un año, por ejemplo, y me ofrecen un 5% en una cuenta remunerada que no tiene duración concreta, igual me lo tengo que plantear. Bueno, el caso del 5% a lo mejor no es el más adecuado. Pongamos que te dan, porque son muy pocos los que lo dan, pongamos que te dan un 2,75% por tu dinero a la vista. Y te ofrecen un 2,2% por una YPF a un año. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo primero, con el riesgo que supone que el banco pueda variar las condiciones en los términos a los que me he referido antes? ¿O hacer una YPF a un plazo un poco más largo, garantizándote que durante un tiempo mayor vas a percibir una rentabilidad garantizada? Eso lo tendrá que valorar cada uno. Pero a lo mejor es el momento de plantearse hacer, por lo menos, la posibilidad de plantearse un cambio de estrategia. Desde marzo del año 2023 a marzo del año 2024, que es en el que nos encontramos, los ciudadanos españoles que tienen sus ahorros en los bancos han decidido pasar de 70.000 millones que había en plazos fijos en marzo de 2023 a 146.000 millones que había en marzo del año 2024. Es decir, el ahorrador español no es idiota, el ahorrador español sabía que los vientos soplaban en dirección contraria a un corto plazo, y ya se está viendo que es así, como he dicho antes, desde junio del año 2024, y para los pocos o muchos ahorros que se puedan tener, que cuando son a la vista no suelen ser excesivos normalmente, pues habrá que velar todo lo que sea posible por sacarle la mayor rentabilidad. Y estar ojo a visor, porque, como he dicho hace un momento, los vientos vuelven a soplar en contra del ahorrador conservador o del pequeño ahorrador. No estoy hablando aquí del inversor en bolsa, ni del que invierte en fondos de inversión, por supuesto del que hace lo propio con criptomonedas o invierte en oro. No, estoy hablando del ahorro conservador. Y fijaros lo que os estoy diciendo, que me he ceñido a las cuentas a la vista y a los depósitos a plazo, que incluso esto es aplicable también a lo que está sucediendo, a lo que acaba de suceder hace unas horas con las últimas subastas de este mes de agosto que han tenido lugar en el Tesoro Público. Las letras del Tesoro
a 3 meses, 6 meses, 9 meses y un año han experimentado una bajada de rentabilidad con relación a la subasta del mes de julio. Una bajada que además, por lo que he dicho antes, lo que se prevé con toda seguridad que va a hacer la Reserva Federal y también lo que va a hacer el Banco Central Europeo en la zona euro, no es más que el principio. Se ha terminado, parece que se ha terminado, la hora feliz en la que han sido muchos los ciudadanos españoles que han decidido colocar sus pequeños ahorros comprando letras del Tesoro, es decir, financiando al Estado. Esto va a seguir siendo así, pero con rentabilidades que cada mes van a ser menores. Y si no, lo vamos a ver. Quiero decir que ese periodo de tiempo pequeño, desde julio de 2022 hasta junio de 2024, que ha sido, bueno, pues 2 años escasos, donde se podía obtener alguna rentabilidad mínimamente decente para los pequeños ahorros de perfil conservador, parece que están tocando a su fin. Y por lo tanto, hay que tocar a rebato. Yo os cuento todo esto para que a lo mejor pues, tengáis que plantearos cambios y nuevas estrategias con los ahorros que tenéis depositados en los bancos. No hablo ya, obviamente, del que lo tiene bajo el colchón, del que lo tiene en casa o del que lo tiene de otras maneras diferentes. Estoy hablando del ahorro conservador, estoy hablando de esos ahorros que tenemos a la vista en YPFs y que con tanto esfuerzo les ha costado a mucha gente obtener para sacarle unas rentabilidades mínimas, porque en la banca española se ha seguido riendo prácticamente del cliente y no lo ha dejado de hacer nunca, aunque alguna vez se les haya tenido que apretar y obligarles casi a que te dieran algo mínimamente digno, que sin embargo la inmensa mayoría de los depositantes ni siquiera han exigido nunca. Pero esa es otra historia. Gracias por escucharme, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Hasta pronto, salud y libertad para todos.